Madre de Dios, lo que fuera una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta, es ahora un cementerio de árboles, 50.000 hectáreas de tierras bañadas en mercurio, plomo y arsénico. En Madre de Dios, la minería ilegal es la principal causa de deforestación y de contaminación de ríos y de la cadena trófica con metales pesados altamente tóxicos. Esta es la cuarta región más extensa de Perú. Un 54% de su territorio está protegido. Aquí viven 5 grupos indígenas y 32 comunidades nativas, algunas no contactadas. En el río Puquirí Las Dragas, enormes armatostes de madera con motor remueven grandes cantidades de sedimentos para extraer el oro, llegando a desviar el cauce natural de este río. Yo he nacido ahí, ¿no? Colindaba con ese río Puquiri, que es afluente del río Waipeto, ¿no? El famoso Waipeto, ¿no? El capital de oro, como se les conoce. Ahí pues se hacía actividades ancestrales, ¿no? Tanto de la comunidad de San José, que es comunidad vecina con Puerto Luz. Bien se venía por canoas o se hacía... teníamos un cruce de camino, ¿no? Que conectaba hasta Puerto Luz y donde que se hacía pesca, ¿no? Se buscaba huevos de taricaya. Y ahora pues no se puede hacer, ¿no? Porque cambió total, ¿no? Los relaves mismos de la actividad, ¿no? De maquinarias pesadas, ¿no? Es bien conocido, ¿no? Donde que hay bastante oro pueden llegar a ganar, que son diarios, a 8.000 soles, ¿no? Y estamos hablando de más también, y un peón, como se le llama, ¿no? Un machetero, un taxista, ¿no? Entre 200 intermedios, ¿no? 200 soles diarios. Huepetue fue el primer centro minero de Madre de Dios. En los años 70 llegaron las primeras olas migratorias de mineros y hasta inicio de los 90 predominaba la minería artesanal. Se le llama chichiqueo. Lo que sucede en Huepetue es que el cambio tecnológico se va a dar en los 90 cuando empresas que comercializan maquinaria pesadas van a facilitar a estos mineros la adquisición de esta maquinaria. Nos vinimos por acá porque ella me comentó, ¿no? Me comentó que aquí había pues más que todo la explotación del oro y había negocio, y es así que me vengo con ella y hicimos comenzando a hacer negocio, ¿no? Y el cual nos fue muy bien, ¿no? Pero no era pues a la magnitud de ahora, como ahora ya pues la maquinaria pues, ha suplantado terriblemente y ya pues prácticamente ya el chichiqueo se ha dejado ya a un lado, ¿no? Entonces todo eso ahora es maquinaria pesada, ¿no? Mire ahora cómo está. ¿Cómo está? ¿Han visto cómo está todo? Esto era todo, era pues bosque, ¿no? Aquí todo era bosque. La expansión minera se produjo en el gobierno de Alberto Fujimori, que permitió la libre comercialización de oro e hizo reformas a las políticas de tierras para la promoción de grandes inversiones. Las compañías Volvo y Ferreiros llegan entonces a Madre de Dios y ofrecen maquinaria pesada a crédito a los mineros. Comienza la remoción de tierras y la deforestación a gran escala. A partir de 2011, el gobierno de Ollanta Humala promulgó varios decretos para acotar la minería ilegal, aquella que se realiza en zonas no permitidas. Pero esta, donde puede operar ese problema, puede operar en zonas permitidas. Que por contraposición dice, bueno, ¿y cuáles no son las permitidas? Las prohibidas son, en términos generales, a nivel de Madre de Dios, donde existen ya fuentes de agua, curso de ríos, etc.
esa está altamente prohibida, es decir, la aluvial es la que está prohibida. Y en Madre de Dios específicamente, como consecuencia de la protesta social, se libera un corredor minero, que es en torno a la interoceánica. Y ese corredor minero, si bien está cercano a fuentes de agua, se permite como consecuencia de la presión social y se autoriza. Dicen, salvo esto, pese a estar en fuentes de agua, esta minería sí se va a permitir. Acá sí te puede formalizar. La zona de La Pampa en Madre de Dios es una de las zonas más devastadas por la minería ilegal. Se crea en 2005, cuando un grupo de mineros ilegales invade una zona conocida como Guacamayo, en el margen derecho de la carretera interoceánica, la vía que une los puertos peruanos de Tacna y Arequipa con Brasil. En 2009, la deforestación atraviesa la interoceánica, extendiéndose sobre la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, una de las más biodiversas del mundo. Los de La Pampa ya van entrando a este lado ya y se hace totalmente un desierto ya, ¿no? Que ese trabajo de La Pampa, como le digo, no tiene más de 7 años, no tiene. Pero sin embargo le han hecho un desastre pues rápido de tanta gente. Esos que compran, por ejemplo, acá hay señores que tienen comercio, hay señores en La Pampa y el oro te pagan el precio que ellos quieren. Encima todavía el peso, te disminuyen con el peso, ¿no? Y el precio del oro pues no debe ser así al precio que ellos pagan, pero sin embargo ellos sí se sacan mayormente al extranjero, pues. Entonces todo eso ya se ha llegado prácticamente a saber legalmente que ellos lo exportan a otros sitios el oro. Y nosotros acá con lo poco que tenemos, pucha, que como dice, pues uno tiene que romperse el lomo pues, para ellos. Acá los que compran mayormente cerca los llevan para Brasil o a Bolivia. El precio del oro en el mercado internacional va incrementando de forma acelerada hasta alcanzar los $1.930 la onza en el 2011. Se estima que hay más de 300.000 mineros ilegales en Madre de Dios. De esta región sale el 10% del oro que Perú exporta a países como Suiza y Estados Unidos. Las exportaciones ilegales de oro superaron el año pasado a las del narcotráfico. Hay una contradicción en toda la región y sobre todo en el Perú entre el oro que se extrae y el oro que finalmente se despacha al extranjero, ¿no? Digamos, si uno declara en Energía y Minas, en el Ministerio de Energía y Minas, que se produce 10 kilos de oro, cuando uno va a ver en aduanas, al final te encuentras con que pueden haber sido 50 kilos los que han salido del país, 50 kilos de oro. Entonces hay una brecha muy grande, lo cual uno presume que es oro ilegal. El 2012, a través de algunas investigaciones periodísticas que estuve realizando, se detecta que hay un tráfico de oro ilegal hacia el extranjero vía exportaciones, ¿no? El 2013, la SUNAT, a través de aduanas, comienza a incautar muchos cargamentos de oro que tenían destino a Estados Unidos y Suiza, ¿no? En 1940 vivían tan solo 4.000 personas en Madre de Dios. En 2014 se registran 104.000 personas. Es el departamento con mayor crecimiento de población. Aquí se impuso Luis Otsuja Salazar, presidente de la Federación Minera de Madre de Dios. Este gremio no solo integra a mineros que pretenden acogerse al proceso de formalización, sino también a mineros ilegales que operan con maquinaria prohibida y en zonas de impacto ambiental. También es notoria la colaboración de algunas organizaciones indígenas con la minería ilegal. Nace de un problema cuando el Estado mismo concesiona, ¿no? Superpone, ¿no? Dentro de los territorios comunales, ¿no? y ellos también optan, ¿no? Como la actividad estaba creciendo con un paso acelerado, y prefieren trabajar también, ¿no? la actividad minera, ¿no? Dentro de sus territorios, ¿no? Y no todas las comunidades están inmersas a eso, sino hay en diferentes niveles de actividad o sea, la minería, ¿no? Hay comunidades todavía que lo hacen la actividad de manera más artesanal. Desde su inauguración en 2010, la carretera interoceánica ha acelerado la migración hacia la selva y optimizado el transporte del oro, pero no ha logrado mejorar la calidad de vida de la población que habita su vera.
En Madre de Dios, la minería es la principal causa de trata de menores. Alrededor del 20% de las personas que extraen oro en esta zona son niños y adolescentes de 11 a 18 años. Según la investigación de Capital Humano y Social Alternativo, en Madre de Dios hay 4.500 víctimas de trata de personas y 420 prostíbulos. En esta región hay 4 policías y 2 fiscales. Por ejemplo, acá nadie quiere un sueldo de 500, 600 o un mínimo vital. Quieren ganar, por decir, de 1.500 para arriba. 50 es el mínimo jornal. De un escolar, de un niño, el niño quiere ganar 40, 50 soles. Porque acá el costo de vida es elevado. Debe haber bastantes menores. Como no hay ni un control nadie, ni quien vaya a esos sitios tan lejanos que donde trabaja, entonces debe seguir existiendo trata de menores en las partes lejanas. Los bares han sido invadidos por chicas jóvenes que han venido de otros lugares, de Arequipa, Lima, del norte, hasta extranjeras han venido. La gente ya se acostumbró a tener ese tipo de distracción. En Madre de Dios a un bar lo llaman bancobar. El concepto de bancobar es que el bar produce tanto dinero que la persona que monta un bar en esos lugares y que logra, porque también hay un control territorial de la gente que ya está sentada. Hay también todo un tema de fuerzas, de pequeñas mafias, ¿no?, que te permiten o no te permiten poner un bar. ¿Qué ocurre? Se crea una economía en ese entorno, como digo, informal, pero de una altísima inflación en el lugar, donde el agua, donde un plato de comida, donde un espacio pequeño para dormir es muy caro. Entonces los contratistas le cobran al trabajador, digamos, por llamarlo así, le cobran esa estadía, le cobran la manutención y se la cobran a precios exorbitantes. Entonces cuando finalmente terminan de hacer la cuenta, les queda muy poco, y a veces hasta terminan endeudados, porque usualmente la persona ha pedido plata adelantada para enviarla a su familia, en Ocongate, por ejemplo, a las alturas del Cusco, porque de ahí provienen en Urcos, mucha gente proviene de ese lugar. Estaba recién poblando. De verdad, como cualquier otro sitio, siempre hay bar. No creo que Cusco, Lima, Trujillo, Chiclayo, que no tengan bares o cantinas. Tienen, ¿no? Igual, vienen acá los jóvenes, todos a consecuencia de trabajo. Es que hay en sus sitios, en los lugares de origen, no hay oportunidades. Las chicas vienen Tacna, Arequipa, Pucallpa, de todos sitios, El puente Inambari es el paso obligado para las 4.500 víctimas explotadas en los campamentos mineros. Existen atajos para eludir el control policial. Desde Puerto Mazuco se cruza a los campamentos mineros. Muchos pasajeros utilizan nombres falsos. En su investigación, la organización Capital Humano y Social Alternativo destapa cómo la informalidad de los transportes en Perú es el aliado principal de los tratantes para transportar a las víctimas. Siendo la pobreza el motor fundamental, la trata está relacionada con el movimiento económico. La mayoría son estudiantes que salen de vacaciones en diciembre en busca de empleo, para financiar sus estudios al año siguiente. Y hay zonas especiales, tanto en Cusco ciudad como en Ocongate, por ejemplo, en los mercados, donde se instalan estos letreros, donde se dice busco anfitriona para karaoke, ¿no? Busco recesionista para disco bar, o simplemente busco ayudante de cocina. Y así, o sea, diversos anuncios que no tienen ningún tipo de control de calidad. Yo llego, voy, lo pongo y pongo un celular, entonces me llaman mi celular y ofrezco además, ¿cuánto? 1.800 soles, 2.200 soles, 2.800 soles, jornales de 120 soles diarios, cosas que son absolutamente imposibles de pagar, pero también existen lo que son los jaladores, que van con su camión con cate y inmediatamente dice, ponen su letrero y empiezan a perifonear ofreciendo trabajo de inmediato. De inmediato significa que le dice, anda por tus cosas, anda por una maleta y regresa, yo salgo en 1 hora. Que la víctima
se va produciendo en el camino. La van produciendo en el camino porque, como dije, la pueden llevar a Moyobamba, de ahí la pueden explotar en Pucallpa, la pueden explotar en Huánuco, y se la traen a Lima y la siguen explotando en Lima. Y la van amansando porque la van amenazando, le van quitando los documentos, la van cambiando el nombre, le van cambiando la vestimenta, le van prohibiendo el acceso a telefonía, la vigilan, hasta que llega, Madre de Dios, absolutamente ya convertida en un objeto para ser comercializado. Entre Huánuco y Cusco, las rutas de traslado de una víctima son inmensas. Hay miles de rutas, pero de ahí en adelante tienes que ir por caminos muy pequeños. No hay embarcaciones, porque usualmente los ríos van de sur a norte, y estos van de oeste a este. Entonces esas rutas tienen que atravesar, entonces son pequeñas huellas donde tú tienes que alquilar una moto lineal. A veces ni siquiera un mototaxi, tienes que ir en moto lineal. Entonces es un pasajero. Eso hace que la vía de ingreso de las autoridades sea fácilmente detectable. Porque a lo largo del camino, además no es un camino que no hace, pues no es media hora, ¿no? Son horas de trayecto para llegar. Es fácilmente detectable cualquier tipo de intervención policial. Aparte de la corrupción que existe y que se filtra en la información. Hemos entrevistado a policías que también dicen con toda transparencia, gente que dice, a mí me da, realmente, hay gente que dice, a mí me da asco lo que yo veo. Porque veo niñas de 14, 15 años y veo cómo compañeros simplemente las dejan pasar por 10 soles o 15 soles o 5 soles, por nada. Pero no solamente es el problema de la policía, o sea, la corrupción tiene que hacer con otros elementos del Estado, con los inspectores de transportes, por ejemplo, que también podrían perfectamente controlar, o con todo el aparato municipal, o sea, los fiscalizadores. O sea, estamos hablando de que ese no es un territorio ajeno a la distribución política del país. O sea, hay municipios, hay alcaldes, y esos alcaldes a su vez tienen una fuerza poco desarrollada, pero que muchas veces este inspector municipal llega a cobrar, no llega a inspeccionar. Entonces ahí hay también una altísima corrupción, y no me refiero solamente a Madre de Dios, me refiero ya a todo el país. Hay una relación directa entre ilegalidad y conflictividad socioambiental en las zonas mineras. El gobierno regional no ha podido cumplir con su responsabilidad de gestionar la pequeña minería y la minería artesanal. Los usuarios del bosque afectados por la expansión minera perciben que el sistema de justicia, en particular la Fiscalía y la Policía Nacional, están corrompidas por el poder económico minero. Existen zonas en las que no se permite el ingreso a las autoridades, donde predomina el incumplimiento flagrante de normas ambientales, tributarias, mineras y de trabajo. El Estado en esta parte de la Amazonía carece de recursos para abarcar un territorio tan inaccesible. Para el 2016, el Estado solo destina 29 centavos por persona para enfrentar el delito de la trata. Los ingresos por extracción del oro rondan los 5.000 millones de dólares.